Honorable señora Yasmín Colón de Cortizo, primera dama de la República de Panamá. Su Excelencia, miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en la República de Panamá. Distinguidas autoridades religiosas, familiares de las víctimas, invitados especiales, representantes de los medios de comunicación, público presente. El día de hoy, 19 de julio de 2020, conmemoramos 26 años del atentado terrorista al vuelo 901 de Alas. Esa trágica tarde del 19 de julio de 1994, cuando todavía el mundo lloraba las 85 víctimas del trágico atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, la paz de Panamá fue violentada para siempre. 20 hogares se vieron enlutados cuando este repudiable acto, el peor atentado terrorista en la historia de nuestro país, cegó la vida de 20 personas inocentes, llevándose con ellos innumerables sueños, deseos y proyectos de vida por cumplir. Hoy, 26 años después, el mundo y nuestro país siguen siendo testigos de los dañinos efectos que generan el odio y la discriminación. Vivimos momentos en los que los ataques e incidentes antisemitas, los crímenes de odio y la intolerancia se han vuelto parte de nuestro diario vivir. Tan solo hace 2 días, 7 panameños, incluidos varios menores de edad, fueron brutalmente asesinados en la ciudad de Colón. El silencio y la indiferencia no son una opción. Desde esta plataforma condenamos enérgicamente todo tipo de acto de violencia y discriminación y hacemos un llamado a la paz y a la tolerancia. Además de la intolerancia, hoy estamos viviendo frente a otro virus asesino. Si bien esta pandemia nos obliga a distanciarnos, hoy nos unimos por esta vía para recordar y honrar, porque no hay distancia que impida recordar a los que ya no están y no hay distancia para honrar la memoria de quienes fueron en vida. Invitamos al señor Zeev Gershon, hijo del señor Joseph Gershon, quien pereció en el atentado, a que dé lectura al Salmo 121. Un canto para las ascensiones. Elevaré mis ojos hacia las montañas. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá de Dios, creador de los cielos y la tierra. No dejará que vacile tu pie, no se adormecerá tu guardián. He aquí que no se adormecerá ni dormirá el guardián de Israel. Dios te cuidará, Dios será tu sombra. Él siempre se encuentra al lado de tu mano derecha. En el día el sol no te golpeará, ni la luna en la noche. Dios te protegerá de todo mal, protegerá tu alma. Dios protegerá tu salida y tu venida, desde ahora y hasta siempre. Muchas gracias, Zeev. Damas y caballeros, les pedimos por favor ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de las 20 víctimas del atentado terrorista al vuelo 901 de Alas.
La tarde del 19 de julio de 1994 se registra un hecho que marcaría para siempre la vida de varias familias. La explosión de un avión de la compañía Alas Chiricanas, que salía del entonces aeropuerto de Paitilla con destino a la ciudad de Colón, acabó con la vida de 21 personas, 18 pasajeros, en su mayoría empresarios de la comunidad hebrea, 2 norteamericanos y la tripulación. Juan Antonio Tejada, ex fiscal superior, recuerda que el Ministerio Público se enfrentaba a 2 hipótesis: un acto terrorista o un ajuste de cuentas contra uno de los pasajeros. En consecuencia, iniciamos, como es correcto, toda una serie de averiguaciones, ¿no?, que generaron, diría yo, buenos indicios. Por ejemplo, quién había llevado la bomba, la persona, el método. La escena en Santa Rita de Colón, donde cayó la aeronave, era impresionante. Se trataba de Yamal Laya, en cuyo cuerpo se encontraron restos de explosivos. Se logró determinar, por ejemplo, de que el explosivo plástico que se había utilizado, específicamente Sendex, se había ubicado en una radio Motorola y que el suicida había incluso adoptado lo que llaman la posición de paracaidista, ¿no? Es decir, había puesto su cara frente a sus piernas a efectos de borrar todas las características de su cara y de sus manos, a efectos de obstaculizar su identificación. La caja negra del avión, en su última grabación, no advirtió problemas o fallas mecánicas. Este sujeto, Yamal Laya, había explotado la bomba. ¿Pero quién era realmente? ¿Quién había ordenado el atentado? Yamal Laya no existía. Usó en Panamá 3 pasaportes falsificados y viajó al menos 4 veces a Colón antes del atentado. En mayo del 2018, el expresidente Juan Carlos Varela, durante un encuentro en Israel con el primer ministro Benjamín Netanyahu, confirmaba en base a informes de inteligencia de Israel que Hezbollah había sido el autor del atentado terrorista reportado en Panamá. Primer ministro, el 20 de noviembre recibí una carta de usted confirmando que perdí a mi compañero de habitación y un importante miembro de la comunidad judía panameña en un ataque terrorista llevado a cabo por Hezbollah en Panamá hace algunos años. Gracias por esa información. La compartimos con la familia y seguiremos este caso para asegurarnos que se haga justicia. Mientras se define el futuro de este caso, se marca un nuevo capítulo en la historia del país, donde se evidencia que Panamá no es ajena a estos actos de odio, donde el silencio no debe ser una opción y donde la voz debe ser el rechazo al odio, a la intolerancia y a la discriminación, y donde el único mensaje sea que somos un país de paz. El dolor no puede ser alimentado con el olvido. Hay que siempre mantener la memoria viva en nuestra conciencia. Le pedimos a la señora Ana Karina Smith Kane, nieta del señor James Ward Kane, quien pereció en el atentado, que comparta con nosotros su testimonio y su memoria. Me siento sumamente honrada de estar aquí hoy con ustedes para compartir un mensaje de fe, de esperanza y de muchísima paz ante un acto que nos derrumbó por completo a muchas familias que sufrimos cuando nuestros seres queridos murieron ese terrible día, el 19 de julio de 1994. Yo tenía tan solo 18 años y vivía con mi queridísimo abuelo
le decíamos socio, mi querido socio. Él a mí me decía Sosita. Y yo en esa época me estaba preparando para estudiar en la universidad en Estados Unidos. Y como no tenía carro, porque ya pronto me iría, solía llevar a mi abuelo al aeropuerto, a donde él abordaba el avión cuando iba a trabajar a la empresa que él fundó en Zona Libre de Colón. Yo no recuerdo cómo habrá sido esa mañana exactamente. Probablemente lo llevé en su Ford Explorer, que le encantaba porque tenía los interiores diseñados por Eddie Bauer. Y a él le gustaban mucho las cosas gringas porque era un gringo panameño de enorme y bellísimo y hermoso corazón. Lo que sí recuerdo con gran exactitud, y quizás ustedes también recuerdan a dónde estaban, en el momento en el que quizás recibieron una llamada. Yo estaba con mi abuela cuando recibí una llamada de mi papá. Y no recuerdo las palabras que él me habrá dicho, pero recuerdo mi sentimiento, que era uno de tanta desesperación. Había explotado el avión que venía de Colón. Yo estaba con mi abuela Bebita. Yo vivía con mis abuelos en ese entonces. Y mi abuelo realmente era un papá para mí. Tengo la bendición de tener dos papás, mi papá y socio. De allí lo próximo que recuerdo era ir montada en el otro carro gringo que tenía mi abuelo, que era un Ford Taurus, con las intermitentes puestas y prendidas. Iba yo volando por la vía Israel en todas sus curvas y menos mal no me choqué. Y dejé el carro estacionado justo a la entrada de la National Car Rental, que estaba directamente al frente del aeropuerto de Paitilla, que ahora está en Albrook. Y cuando llegué allá, no había casi gente todavía. No se sabía nada. Mi papá lo supo quizás de primero, porque él es radioaficionado de toda una vida y siempre ha cargado con unas antenas enormes a todas partes, y a donde hemos vivido ha habido una torre, y él tenía en su carro una antena grandota, y él ese día justo iba camino a recoger a mi abuelo al aeropuerto, así que estaba pendiente del avión, estaba pendiente del vuelo. Y en ese momento, él me cuenta que estaba en su radio cuando escuchó a los controladores aéreos del aeropuerto de Colón, cuando ellos vieron la aeronave explotar y cuando vieron los cuerpos salir volando. En esa desesperación, él comenzó a llamar a todo el que pudo. No había celulares. Él usaba una radio troncal, una de esas que era grandotas, y así fue como él pudo llamar a casa de mi abuela. Pues me recuerdo tan claramente cuando las personas comenzaron a llegar al aeropuerto con enorme desesperación y desconocimiento. Y esa sala de la aerolínea estaba repleta de periodistas, de familiares, muchísimas personas. Se comenzó a llenar y llenar y llenar. Y todos reclamábamos información. Lo único que yo quería saber en ese momento era si mi abuelo iba a bordo. Había un solo teléfono público. Yo me sentía sola. Y recuerdo que no tenía cómo llamar porque los periodistas estaban todos tratando de dar la información a sus medios a través del único teléfono público que había en la sala. De allí, lo próximo que recuerdo es cómo nuestros familiares iban llegando a la casa de poco a poco.
amigos queridos de toda la vida, mis tíos, mis primos. Recuerdo rostros muy tristes. Y también recuerdo cuál era mi principal preocupación en ese momento. Y en ese instante, en mi estado emocional, mi única preocupación era preocuparme porque los demás estuvieran bien. Ese fue mi instinto, comprar empanaditas, comida. Y cuando las personas venían y muchos comenzaron a llegar a la casa de mi abuela, donde estábamos juntos, reunidos, lloraban y yo los abrazaba, los consolaba. Pero en ese momento a mí no me salía ni una sola lágrima. Yo estaba en shock. Y lo próximo que recuerdo fue estar en el Hospital Santo Tomás, otra vez sola. Mi familia es muy pequeña. Así que mi madre y mi hermano mayor, que en paz descanse, estaban en Santa Rita, en el lugar. Ahora sé que mi papá también vino al Santo Tomás, pero quizás en el momento que yo llegué yo estaba sola. Y comenzaron a llegar los cuerpos. Y recuerdo dos cosas, dos sensaciones, porque todo se me hace tan borroso. Y una era el olor a muerte. Y ese olor no se olvida. Es el olor que hoy en día cuando en mi nevera se daña algo o cuando un ratoncito se me muere en el jardín, ese olor me lleva de vuelta a ese día en el Santo Tomás. Y eran tantos los muertos. Eran tantos. Y había familiares y todos con gran desesperación, porque lo único que queríamos saber nuevamente era si nuestro ser amado estaba en una de esas bolsas. Y había gran desesperación también, porque muchos estaban contra el tiempo para poder enterrar a sus difuntos, identificarlos, prepararlos, darles digna sepultura. Y yo no entendía mucho de lo que pasaba. Todavía al día de hoy no sé mucho sobre las tradiciones judías porque nosotros somos católicos. Y recuerdo que había muchísima confusión porque yo no sabía en qué bolsa venía mi abuelo y parecía haber habido hasta un error en ese momento. Y yo en mi cabeza grabé el número 23 y yo no sabía si era la bolsa 23 o la bolsa 22. Y ahora yo me quedo un poco confundida de por qué me guardé ese número 23. Porque eran 21 personas a bordo. 20 inocentes en total. Y mi abuelo era una de ellas. Mi papá me cuenta que él vino con algunas otras personas de mi familia y fueron ellos quienes reconocieron el cuerpo. Yo no me atreví. Esa no era la memoria que yo quería guardar en mi corazón de mi abuelo. Y el que lo conoció lo sabe. Él era puras sonrisas. Tenía unos ojitos irlandeses que brillaban. Eran azules. Mi madre los heredó. Pero mi papá sí recuerda claramente cómo se veía mi abuelo. Mi abuela fue a reconocerlo también. Y siempre quedó impactada y siempre me compartía cómo su carita, aún en la muerte, parecía sonreír. Y pues les cuento estas memorias porque cuando yo recuerdo este día, finalmente me doy cuenta que ahora, después de tanto tiempo, yo me permito sentir y compartir mi dolor.
cuando compraba las empanaditas, cuando hablé en la misa, cuando organicé las flores, no sentí. Sencillamente lo viví. No sabía cómo sentir mi profundo dolor. Me tomó 2 años llorar a mi abuelo por primera vez. Y fue en una iglesia. Llegué a la misa de domingo en la ciudad de Filadelfia, y ese día fue como si el cielo me hubiera caído encima. Y lloré, lloré, y seguí llorando tantas lágrimas. Estaba con un amigo de la universidad, y el pobrecito habrá sufrido de verme llorar tanto. Creo que no sabía qué hacer conmigo. Pero lo lindo de ese momento, para mí fue un momento de cambio. Lo lindo fue que después de ese entonces, cada vez que he sentido deseos de llorar, me lo he permitido. Y bueno, como cada quien vive un duelo es un mundo, yo aquí puedo hablar en nombre mío solamente. Puedo hablar en nombre de mi duelo. No puedo hablar ni por mi madre, ni por mis hermanos, uno que ya falleció también en un avión. No puedo hablar por las hermanos, ni parientes, ni familiares, ni hijos de otros difuntos. Puedo hablar por mí y cómo ha sido mi experiencia y cómo ha sido mi proceso de sanación. Y es aquí donde les quiero hablar de mi esperanza, también de mi fe. Ya sé que no es un púlpito para proclamar las bondades, la divinidad de nuestro Señor, pero sí es un lugar a donde les puedo decir que yo doy infinitas gracias a mi poder superior, que me acompaña hoy y nos acompaña a todos. Porque en mi corazón, en ningún momento, albergué una sola onza de odio ni de rencor hacia nadie. Doy gracias por eso. Rechazo la maldad. Rechazo la violencia. Rechazo todo lo que pueda llevar a ella. Pero en mi corazón solo me resta compasión por todas las personas que en algún momento de su vida han vivido alguna pérdida de cualquier tipo, pero en especial por cada persona que ha sufrido ante el dolor de la violencia. Y también quiero dar un mensaje de esperanza, en el sentido de que el dolor, por lo menos yo siento, que lo he podido sanar profundamente a través de una reconciliación muy profunda, muy íntima con lo que pasó y con lo que el destino trajo ese día. Y sí siento en mi corazón la gran importancia de hablar sobre la paz y sobre lo importante que es inculcar la armonía, la convivencia, el poder hablar entre seres humanos sobre nuestras verdades, sobre cómo vemos el mundo, sobre cómo podemos alcanzar un mundo mejor a través de las palabras y a través del amor. Y por eso, por esta razón, yo me he unido con todo mi corazón y con todo mi profundo agradecimiento al proyecto de Conciencia Viva. Solo las palabras conciencia viva dicen tanto. Y reflexiono, y he reflexionado tanto en estos días sobre qué quiero dejar yo.
al mundo. De la experiencia que yo he vivido, sino es más que el amor. Amor por cada ser humano y el amor de saber que todos los seres humanos podemos y debemos y necesitamos buscar la paz. Y acompaño hoy en mi dolor a todos aquellos que aún sufren. Hoy acompaño a las familias de Colón. Los acompaño. Hoy acompaño a los familiares que están aquí presentes. Familiares de las personas que murieron en el atentado de la AMIA. Estoy con ustedes, los acompaño hoy. Y también acompaño a cualquier otra persona que haya sufrido ante la violencia, ante la muerte y ante el dolor de un ser querido. En especial, el dolor de las madres y padres que perdieron a sus hijos. Los míos perdieron a su hijo también años después, como les dije, en un accidente. Y esta experiencia me ha permitido también ver a través de ellos cómo no existe un dolor más desgarrador que el de un padre o una madre que pierde a su hijo. Así que les quiero decir que mi corazón les acompaña y les irradio en este momento amor, comprensión, cariño y muchísima esperanza. Y cuando la queridísima embajadora de nuestro proyecto, con quien me siento tan agradecida, nuestra primera dama, Yasmín Cortizo, cuando ella encienda esa velita y pasen las imágenes de nuestros queridos seres amados que fallecieron el 19 de julio de 1994, yo les quiero pedir aquí, a los aquí presentes, les quiero pedir que tengamos en nuestro corazón no solo sus memorias, especialmente las que nos alegran, las que nos enseñan, sino también a las generaciones que siguen. Y les pido que a todos les irradiemos paz. Muchas gracias por escucharme hoy. Muchas gracias, Ana Karina, por ese sensible y profundo testimonio. Nosotros también te acompañamos a ti en estos difíciles momentos. Nació en Barcelona el 21 de octubre de 1958. Es una reconocida política, periodista y escritora. Dentro de su carrera periodística, fue corresponsal en múltiples conflictos, como la guerra entre Etiopía y Eritrea, la Primera Guerra del Golfo desde Jerusalén y la caída del Muro de Berlín. Actualmente es analista política del periódico La Vanguardia y sus artículos son frecuentemente publicados en distintos periódicos de renombre, como lo son El País y La Nación. Pilar ha escrito más de 10 libros, dentro de los que destacan Rosa de Ceniza, Basta, que trata sobre la condición de la mujer en el Islam, y su más reciente obra, El espía del Ritz. La lista de premios y galardones recibidos por Pilar es amplia y diversa. En el 2007 recibió el premio Universidad de Tel Aviv en reconocimiento a su trayectoria personal y periodística. Ese mismo año, la Universidad Hebrea de Jerusalén le otorgó el premio Scopus 2007 por su labor en pro de los derechos humanos. En 2011 recibió en Ginebra el premio Maurice Abraham Human Rights Award por parte de la organización UN Watch por su defensa de la mujer en el Islam y su lucha global por los derechos humanos. En el 2013, en homenaje a su lucha contra el antisemitismo, el Fondo Nacional Judío plantó un bosque de 2.500 árboles en su nombre en el Negev.
en 2017 ganó el premio Ramon Llull de les Lletres Catalanes que otorga la editorial Planeta, siendo este el premio más importante de la literatura catalana por su novela Rosa de ceniza. Con ustedes, Pilar Rahola, ferviente defensora de la libertad, la paz y los derechos humanos. Buenos días a todos, buenas noches desde mi país. Bueno, primero es un honor para mí estar hoy con ustedes. Honorable primera dama Yasmín Colón de Cortizo, excelentísimas autoridades, familiares, amigos, compañeros de vida y como decía Ana Karina, de amor. El acto que hoy conmemoramos me parece que es un acto que de alguna forma rescata a las víctimas de 3 muertes posibles. Las víctimas de un atentado no mueren solo el momento de morir, mueren cuando son olvidadas. Y hoy ustedes ponen memoria. Mueren cuando son ignoradas, cuando no existieron. Y las víctimas del vuelo 901 de Alas durante mucho tiempo parecía que no habían existido. No era un atentado, no se sabía qué era, eran casi invisibles, solo recordadas por sus familiares, lógicamente. Y mueren también cuando sufren la impunidad, cuando sus asesinos no pasan por la justicia y en consecuencia han muerto sin que esa justicia haya puesto en su lugar el atentado y el asesinato que han sufrido. De manera que de alguna manera hoy en este acto estamos al odio poniéndole amor, como decía Ana Karina, al silencio le ponemos palabras y luz, le ponemos verdad y espero que a la impunidad algún día le pongamos justicia. Lo primero que quiero comentar es qué significa en un atentado como es de esta naturaleza, como también ocurrió con el atentado de Amia justo ayer mismo, o como ocurre cada año con tantos atentados que se han producido en el mundo. Lo primero que hay que decir es que la dignidad de la memoria rescata a las víctimas del dolor y de la muerte. Si olvidarlas es volverlas a matar, recordarlas es volver a vivir. De manera que este es un acto de vida, a pesar de que nació de un acto de muerte. Lo segundo y fundamental, y aquí sí que creo que quizás mi conocimiento periodístico va a ser un poquito más abrupto y menos amoroso, lo fundamental es saber quiénes, cómo, por qué pasó. ¿Por qué de golpe el abuelito de Ana Karina y el resto de las 21 personas que subieron a un avión con sus vidas, sus sueños, sus esperanzas, con su libro de la vida por acabar de escribir, de golpe alguien decidió, lejos, muy lejos de su casa, que ese día iba a levantarse por la mañana, quizá a rezar a su Dios, quizá a olvidarse o despedirse de sus familiares, subir a un avión y matar a todas las personas que estaban arriba. ¿Cómo sucedió? ¿Por qué? Desde hace 2 años sabemos que la organización terrorista Hezbollah fue la responsable del atentado que cegó la vida de los pasajeros del 901 de Alas. Hablemos un poco de Hezbollah y de lo que significó. Durante los años 90, Hezbollah planificó una larga estrategia de atentados que en Latinoamérica se culminaron con 3 atentados sangrientos y terribles. El atentado de la Embajada de Israel en Buenos Aires, el atentado de Amia, que ayer recordábamos, y lo que no sabíamos hasta hace prácticamente nada, el atentado de Alas en Panamá. ¿Por qué? Bueno, es evidente que una ideología de odio y una ideología totalitaria que busca la confrontación permanente y que alimenta el discurso del odio y la violencia, no tiene muchos motivos para matar. En realidad se nutre de la muerte. A pesar de que Hezbollah significa el partido de Dios, es evidente que ama el mal. Es una ideología teocrática nihilista, es decir, en realidad es la negación absoluta de Dios. Pero lo cierto es que a partir de los años 90, la organización terrorista Hezbollah empezó a virar su mirada hacia el continente latinoamericano. Aquí tuvo la impresión de que podía tener un campo de trabajo y de actuación que podía llegar a ser muy importante para su principal objetivo, la comunidad judía
no es una casualidad que los 3 atentados tuvieran como principal objetivo a personas de la comunidad judía, aunque es evidente que matan a cualquiera que pase. Toda persona muerta en un atentado, sea de donde sea, es un ciudadano del mundo, y todo atentado es atentado contra la humanidad. Pero es evidente que Hezbollah buscaba específicamente matar ciudadanos de la comunidad judía, porque tenía como voluntad aterrorizar a esa comunidad, violentar permanentemente en su lucha contra Israel y al mismo tiempo crear el terror. Se planifican 3 atentados, sabemos que el tercero es el de Panamá, por tanto Panamá tiene el triste honor de haber sido el objetivo de un atentado fundamental y clave en lo que fue el gran laboratorio del terrorismo en Latinoamérica por parte de Hezbollah. Se planifican 3 atentados que les salen bien, desgraciadamente bien. 26 años después de AMIA, nadie ha sido detenido, nadie ha sido juzgado. 2 presidentes de gobierno han sido culpados y un fiscal general ha sido asesinado. 26 años después, en Panamá, justo hace poquito que sabéis que Hezbollah estuvo detrás. Quizá habrá que plantearse reabrir la causa para conocer más en el detalle qué ocurrió. Eso ya es cosa de ustedes, pero desde mi mirada creo que la justicia es fundamental. A partir del momento de los atentados, Hezbollah se convierte en una organización que descubre 3 elementos importantes en Latinoamérica. El primero, que la impunidad es fácil, porque compra voluntades, porque se mueve con mucha facilidad y porque muy pronto empieza a tener aliados muy notables. Para no alargarme en un día como hoy, que no es un día de tesis doctoral, sino que es un día de conmemoración y de recuerdo y de homenaje, solo decirles que a partir de la alianza que se produce por parte de la organización terrorista Hezbollah con el gobierno bolivariano en la época de Chávez, empieza un proceso de crecimiento estructural y profundo de la actividad de Hezbollah que nos lleva a distintos lugares de toda Latinoamérica donde se nutre tanto de la delincuencia como del narcotráfico como del blanqueo de capitales. Solo por señalar, importante la actividad de Hezbollah en Maicao, en Colombia, o en el Puerto Franco de Iquique, en Chile, o por supuesto en Isla Margarita, que según los servicios de inteligencia norteamericanos es prácticamente la base de Hezbollah. Y es evidente, por supuesto, que hablamos de la triple frontera. Pero Panamá no es ajeno tampoco a ello. ¿Por qué y qué hace? Sin ninguna duda, a diferencia de otras organizaciones terroristas que solo quieren matar y funcionar con otros parámetros, Hezbollah tiene una vocación de proselitismo, de implantación y, por supuesto, de logística económica. Y ha encontrado en el continente latinoamericano un lugar muy apacible. Desgraciadamente, hoy por hoy, funciona con total impunidad. De ahí que yo haría un pedido en un día como hoy, que Panamá se una, como tantos otros países del mundo, en considerar a Hezbollah organización terrorista. Es importantísimo no solo por el carácter simbólico de los miles de víctimas que acumula en su historia trágica, sino también porque cuando se le tipifica como organización terrorista se puede actuar contra ella con todos los mecanismos legales y de manera mucho más eficaz. Lo cierto es que además la actividad de Hezbollah en Latinoamérica no solo se produce en el terreno delictivo, en el terreno por tanto del narcotráfico, del blanqueo de capitales, etc., también hay una fuerte actividad diplomática, logística y proselitista. Solo para que se hagan ustedes una idea, en los últimos, desde el 2011 más o menos hasta aquí, Hezbollah ha organizado más de alrededor de 120 acontecimientos deportivos, siempre con mucho silencio, siempre con sordina. Ustedes se habrán preguntado por qué Hezbollah, por ejemplo, no proclamó su autoría en los 3 atentados producidos en Latinoamérica. No lo hace nunca. A diferencia de otras organizaciones terroristas, Hezbollah alimenta el silencio y el miedo, crear el terror sin saber quién te ha matado. Eso es lo que les ocurrió a las víctimas del 901, que no sabían por qué, cuándo, cómo, quién. Un día se levantaron y ese día acabó su vida. Campamentos deportivos, campamentos de scouts. Tiene una fuerte organización llamada Imam Mahdi, que hace campamentos en todo el mundo, en África, en diversos lugares, por supuesto en Oriente Medio,
pero sabemos desde hace un tiempo que empieza a haber muchos campamentos de proselitismo de niños desde preescolar, desde primaria, y de jóvenes en distintos lugares de Latinoamérica. Por supuesto, allí no van a educarse en el amor, y no se van a educar en la convivencia ni en el respeto. Y además hablamos de una organización muy fuerte económicamente, que se nutre fundamentalmente de la droga del Valle de la Beca, del contrabando en el Triple Frontera y de los diamantes en África Occidental. ¿Qué quiero decirles con todo ello? Y no quiero molestarles con demasiados datos. Que quien mató a las 21 personas del vuelo 901 a las Chiricanas era una organización y es una organización enormemente poderosa, importante económicamente, profundamente desestabilizadora y que tiene como objetivo el dominio de los sectores, de los lugares donde actúa y donde interactúa. Miren ustedes cómo está el Líbano, y sobre todo la creación y la alimentación del miedo, del terror en los objetivos que busca. Si la memoria es importante en el acto de hoy, porque la memoria pone luz a las víctimas y a la muerte, la verdad es muy importante. Ana Karina hablaba del amor, y hay que amar, y el odio se combate con amor, pero también se combate con la verdad. Tenemos que saber a qué nos enfrentamos. Nos enfrentamos a una ideología de odio, nos enfrentamos a una organización terrorista y nos enfrentamos a un poder económico, fáctico y logístico que ya actúa en Latinoamérica con toda su fuerza y que además tiene un canal de televisión, que es el famoso canal Almanar, que significa el faro, que emite en español desde hace mucho tiempo en toda Latinoamérica y que nutre con el discurso y el relato que crea y con la cantidad de mentiras y de tergiversaciones que produce permanentemente, muy especialmente sobre la comunidad judía y sobre Israel, pero no solo, también contra las democracias, nutre a parte de la izquierda latinoamericana, lo cual nos complica un poquito más la vida. Acabo este aspecto aquí, pero creo que es importante en un día como hoy. No solo podemos proclamar la memoria, también que tenemos que saber a qué nos enfrentamos. Desgraciadamente, en el mundo hay ideologías del mal, hay ideologías totalitarias que han puesto en su objetivo, en su lupa, en su target, a la humanidad. Y la frontera, la trinchera es el mundo, no es un avión en Panamá, es una mutua en Buenos Aires, es un tren en Madrid, es un metro en Londres, es una discoteca en Bali, es una escuela en Beslan. ¿Saben ustedes los miles de muertos que podríamos contabilizar en los atentados? Y todos los asesinatos, todas las víctimas son el abuelo de Ana Karina. Todos son la humanidad. Memoria, verdad y, por supuesto, si pueden ustedes, si es posible, justicia. Porque el odio se alimenta de la impunidad. Porque las ideologías totalitarias se alimentan de la impunidad. Porque tenemos que demostrar que las democracias son fuertes y no les temen. Y hay que levantar los papeles y buscar debajo de las piedras quién es, cómo, por qué. Y hay que poner fiscales y jueces valientes. Y a veces, como el fiscal misma, se quedan por el camino. Pero ahí están otros buscando la verdad. También creo que es importante decir que aunque este es un atentado contra cualquier ser humano, tenemos todos los ciudadanos que no somos judíos poner luz y luchar seriamente, profundamente, contra la escuela del odio que es el antisemitismo. No hay escuela de odio que haya fabricado más dolor y más muerte en la historia de la humanidad. El antisemitismo llegó a crear una industria de exterminio que acabó con 3/4 partes de la población judía de Europa. El antisemitismo ha matado desde la Edad Media y continúa causando mucho dolor y mucha muerte. Todos nosotros, los que no somos judíos, somos responsables de levantar la voz contra esta gran escuela de odio. Una escuela de odio de la que se nutren las organizaciones terroristas. Acabo, por tanto, si me permiten, primero expresando mi dolor compartido, mi duelo personal, pero también mi alegría.
Cada vez que recordamos a las víctimas, le volvemos a dar un aliento de vida. Les ponemos alma, luz, foco, ponemos sus nombres, encendemos unas velitas, rezamos. Están ahí, no las mataron. Me siento feliz por ello. Me siento feliz de compartir un día tan luminoso como el día de hoy. También me siento feliz por ayudar un poquito a poner verdad. Tenemos un problema con el terrorismo. No lo combatiremos solo con el amor. Leyes, democracia, valentía, coraje, palabras. Y tendremos un problema si salen impunes. Miren ustedes si pueden reabrir esta causa. A las víctimas del vuelo 901 de Alas Chiricanas, a las víctimas de AMIA, a las víctimas de la Embajada de Israel, a las víctimas de tantos lugares del mundo, me comprometo y nos comprometemos a ponerles la voz que les negaron, la luz que les negaron y la verdad que quieren silenciar. No a la impunidad, nunca, no al olvido. Muchas gracias, Pilar, por ese profundo mensaje y esperemos que el amor y la verdad perdure a lo largo de los años y que nos acompañe siempre en estos sensibles acontecimientos. En honor a su vida y para que su memoria esté siempre viva en nuestra conciencia, encenderemos una vela en honor a las 20 víctimas del atentado terrorista al vuelo 901 de Alas. Invitamos a la honorable señora Yasmín Colón de Cortizo, primera dama de la República de Panamá, a encender esta vela en recuerdo y honor de cada una de las víctimas.
Agradecemos enormemente a la honorable primera dama, quien de forma desinteresada se ha unido a Conciencia Viva como embajadora de esta causa. El que olvida su historia está condenado a repetirla. Desde su reciente creación, Conciencia Viva, comité conformado por voluntarios y familiares de las víctimas, ha trabajado arduamente en honrar y recordar a las víctimas, así como en llevar a nuestra sociedad y el mundo un mensaje de paz, tolerancia y amor. El Comité Conciencia Viva es el promotor de la construcción del monumento que lleva su nombre, Conciencia Viva. Este monumento tiene como propósito perpetuar la memoria de los inocentes asesinados y generar un espacio de reflexión para que tanto panameños como extranjeros tomemos conciencia sobre las repercusiones que el terrorismo, la violencia, la discriminación y la intolerancia tienen para nuestra sociedad y para el mundo, así como la importancia de defender y promover la paz, la libertad y los derechos humanos. Si bien nos encontramos afrontando momentos difíciles que han postergado la construcción de este importante monumento, el Comité Conciencia Viva reitera su deseo y compromiso en poder retomar sus esfuerzos tan pronto las circunstancias así lo permitan. Para cualquier consulta o comentario respecto a sus actividades, no duden en contactarse con cualesquiera de sus miembros. Queremos compartirles que este evento ha sido grabado y podrán tener acceso a la grabación mediante el link de registro y el link en el cual entraron al webinar. Hemos llegado al final de este solemne acto. Los dejaremos con las imágenes de lo que fueron los eventos de conmemoración de los 25 años realizados el 18 y 19 de julio del 2019. Que la memoria de los caídos sea por siempre recordada y que sigamos siempre generando conciencia viva. Buenas tardes y gracias por su asistencia. Sean todos bienvenidos a este acto conmemorativo de los 25 años del atentado terrorista al vuelo 901 de Alas. Hoy más que nunca estamos unidos en la lucha contra la intolerancia, la discriminación, el terrorismo y la búsqueda de la vida cordial y decente entre las naciones. Tenemos que recordar la memoria de los que ya no están, defendiendo la vida y reclamando justicia. Recordarlos es un privilegio. El tributo que este monumento les rinde es un canto a la vida, a la libertad y al respeto por nuestros semejantes. Agradezco que me hayan invitado a diseñar este monumento Conciencia Viva, que así se llama, que se ha convertido en un reto conceptual de mi obra plástica, que como saben se desarrolla en un solo plano, la pintura y el dibujo. Y con esta obra adquiere la tercera dimensión gracias al apoyo arquitectónico de mi buen amigo, el arquitecto Marco Gateño, a quien tanto admiro. Que en nuestro país se levante un monumento de tal escala está evidenciando que hubo un acto terrorista que a su vez repudiamos y que a través de él asumimos la responsabilidad de enaltecer el nombre y la vida de las 20 víctimas.
La mejor manera de recordar a nuestros seres queridos es mantener en alto la antorcha de esos valores y, como decía el rabino de Breslav, el mundo entero es un puente muy angosto, hasta la vida es un puente muy angosto. Lo principal, no temer jamás. Muchas gracias, buenas noches. Hoy se cumplen 25 años. 25 años del atentado terrorista al vuelo 901 de Aras. 25 años de dolor y memoria. Muy buenos días. La noche de ayer, frente a las autoridades de nuestro país, a los familiares y a un nutrido público, se realizó la primera conmemoración para honrar a las 20 víctimas del atentado al vuelo 901 de Aras. Quiero dar las gracias a ustedes, familiares de quienes perdieron la vida aquel 19 de julio de 1994. Hace 25 años, en un abominable acto terrorista. Agradecemos el esfuerzo compartido para erigir en esta plaza la escultura que honrará por siempre la memoria de ellos, padres, hijos, hermanos, amigos a quienes les entregaron la vida impunemente. Realmente me siento muy emocionada porque muchas veces he caminado esta cinta costera y siempre mi mente se iba en sus mundos paralelos y veía una escultura gigante, veía algo que tenía que, como arte urbano, decorar y darle a este ambiente cultura al pueblo, cultura a nuestros ciudadanos que caminan de una manera sencilla, pero que a veces no conocen su historia, no conocen de dónde venimos, ni conocen los acontecimientos de la vida. Este punto es bien especial. Tiene una buena altura, tiene una buena vista. La brisa que corre aquí es permanente. En este centro y en esta plaza, que esta va a ser prácticamente el área de la plaza, es donde va a estar la escultura. Pero todo el jardín va a estar acompañado de los elementos de honor. No nos podemos colmar de rabia, porque no podemos dejar que la rabia ni la tristeza nos defina. Pero no se puede olvidar. La muerte verdadera es el olvido, y yo los felicito, de verdad, los de Conciencia Viva. Es muy importante que esto se haga, porque Panamá es un país de progreso, Panamá es un país que ha bienvenido a los extranjeros, ha recibido a gente de todas las naciones, de todas las religiones, y eso es lo que tiene que permanecer siendo Panamá. Al recordar esto, nos están dando un honor a nosotros, le están dando un honor a nuestros familiares, pero están educando a las generaciones de ahora.
medida esta conmemoración, hoy 19 de julio, cumplidos 25 años del atentado terrorista al vuelo 901 de Alas. Sigamos generando conciencia viva.